Buenas tardes todos, todas y todes. Muchísimas gracias, Editorial La Ley, por la invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones posibles sobre la situación sumamente crítica en la cual nos encontramos entre prisiones perpetuas y libertades condicionales en la Argentina hoy. Como todos ustedes saben, la libertad condicional es la vía de solución para la prisión perpetua que propone el Código Penal desde su redacción original en 1921. Saben ustedes que en 1921, cuando se sancionó el código, se estableció una prisión perpetua que no era perpetua en sí misma, sino que simbolizaba, por un lado, una pena sumamente grave, por el otro lado, una respuesta sumamente grave a un delito sumamente grave, y por el otro, una pena indeterminada. Cuando el Código Penal habla de prisiones perpetuas, lo que está diciendo es una pena indeterminada, una pena que no se agota en sí misma, sino con una instancia previa en la cual la persona detenida debe solicitar su libertad, los órganos técnicos criminológicos del servicio penitenciario deben opinar a favor o en contra de esa libertad, el fiscal debe dictaminar, la víctima en estos momentos, a diferencia del código original, tendrá la posibilidad de opinar, también tendrá la posibilidad de rebatir esas opiniones la defensa y un juez resolverá. Es decir, no existe un día exacto donde una prisión perpetua se agota, sino que existe un día en el cual la persona puede iniciar ese tránsito hacia la libertad, que es pedir la libertad condicional. Claro, el código original establecía que ese periodo era los 20 años, transcurridos 20 años de encierro era que la persona podía pedir la libertad condicional, que una vez que recibiera la libertad condicional debía cumplir ciertas reglas de conducta en el afuera durante 5 años más, y establecía como excepciones 2 casos en los cuales la persona no podía pedir la libertad condicional. Esos 2 casos eran cuando la persona había sido declarada reincidente previamente o cuando la persona había quebrantado la libertad condicional previamente. Si la persona había quebrantado la libertad condicional, decía el artículo 17 y sigue diciéndolo, la persona no podía volver a solicitarlo. Si la persona era reincidente, decía y dice el artículo 14, no puede pedir la libertad condicional. Claro que estamos hablando de un porcentaje sumamente menor de casos y de un número absoluto de personas sumamente menores, atravesadas por esta contradicción entre el 13 que permitía solamente el egreso a través de la libertad condicional y el 14 y el 17 que prohibían precisamente esa vía de escape. Esta situación de la libertad condicional como regla y la prohibición de la libertad condicional como una absoluta excepción se rompe en el año 2004, con lo que se ha conocido normalmente como las leyes Bloomberg. Una de todas esas leyes que integraban el paquete de leyes Bloomberg establece establece 3 cambios sobre el régimen de perpetuas y libertades condicionales. Vamos a empezar desde el primero. El primero es, en vez de 20 años, pasan a ser 35, es decir, 35 años de encierro para que la persona pueda recuperar la libertad a través de un trámite de libertad condicional. El segundo es, esas reglas de conducta cumplir en el fuera ya no son 5 años, ahora son 10. El tercero, tal vez el más importante, es a las cláusulas del 14 y del 17 no recibirá la condicional un reincidente, no recibirá la condicional quien la haya quebrantado en el pasado, se suma una cierta cantidad de delitos donde, independientemente del comportamiento de la persona dentro de la prisión, la libertad condicional también está cancelada. ¿Cuáles son estos delitos? El homicidio criminis causa, ese homicidio que se comete para facilitar, consumar o garantizar la impunidad de otro delito. Las agresiones sexuales seguidas de muerte, la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte, el secuestro extorsivo seguido de muerte. Ahí entonces la libertad condicional como vía de escape para las prisiones perpetuas ya no aparece como la regla, pero sí aparece como un horizonte posible para todas aquellas personas que no hayan cometido uno de estos delitos prohibidos, que no sean reincidentes y que no hayan quebrantado previamente una libertad condicional. Y aparece como un horizonte posible a los 35 años y no a los 20. Sin embargo, en el 2017 la reforma se profundiza en lo que se conoció normalmente como la reforma de la ley de ejecución, la reforma de la ley Petri, pero que, como estamos discutiendo hoy, invade también la esfera del Código Penal. ¿Qué hace esa reforma? Básicamente mantiene la estructura de la reforma del año 2004, mantiene que el plazo para la condicional sean 35, mantiene que el plazo de cumplimiento de reglas en el afuera sean 10 más, mantiene la prohibición para reincidentes, la prohibición para quienes quebrantaron previamente, pero aumenta la lista de delitos prohibidos. Para hacerlo fácil, deberíamos hablar ahora de qué delitos
combinados con pena perpetua continúan teniendo posibilidad de libertad condicional para el código. Ya no hablar de cuáles son los prohibidos, sino de cuáles son los permitidos, porque se ha invertido la lista de qué delitos pueden y qué delitos no pueden. Solamente pueden recibir hoy o tramitar hoy una libertad condicional de acuerdo al texto del año 2017 aquellas personas que hayan sido condenadas a prisión perpetua por delitos de traición a la patria o por delitos de desaparición forzada de personas agravada. Son las únicas dos excepciones que acepta el código hoy con su redacción vigente para que una persona condenada a perpetua pueda pedir la condicional. Y entonces llegamos al problema central, que es lo que queríamos discutir hoy con ustedes, que es que básicamente en el diagnóstico actual nuestro código nos dice en el artículo 13 la prisión perpetua, se resuelve a través de la condicional, y en el artículo 14 y en menor medida en el 17 nos establece un montón de prohibiciones para la libertad condicional que vuelve prácticamente imposible que una persona condenada a perpetua luego del año 2017 pueda recibir una libertad condicional. Y entonces, ¿cómo se resuelven las prisiones perpetuas hoy en la Argentina principalmente, no solo, pero principalmente para las personas que hayan cometido ese delito posteriormente al año 2017? Podemos decir que si el código en el artículo 13 dice A y en el artículo 14 dice no A, estamos frente a un código que ha perdido su coherencia interna, que se ha vuelto asistemático y que principalmente se ha vuelto inaplicable para los operadores de la justicia penal y se ha vuelto imposible de comprender, y esto es lo más importante, para las personas que son sometidas a procesos penales, para las víctimas y los familiares de las víctimas que asisten a esos procesos penales con alguna expectativa de claridad sobre cuál es la respuesta que el Estado tiene frente a ese hecho, y finalmente para la sociedad en general, que quiere tratar de entender cuál es la condena que finalmente recibe una persona que se le pone el título de prisión perpetua. ¿Qué significa la prisión perpetua? Frente a eso, básicamente, el código no da respuestas. Evidentemente la solución es volver a dotar de coherencia interna y de sistematicidad al código, lo cual se hace a través de una reforma, pero claro que esa respuesta puede sonar adecuada en cuanto al pensamiento de cómo ordenar esta situación, pero no resuelve los casos concretos de personas de carne y hueso que hoy necesitan entender qué está ocurriendo con sus vidas. Y frente a eso hay necesidad de establecer soluciones intermedias mientras ese código, que es la verdadera solución, llegue y esté vigente. Ahí las tres soluciones que más se están escuchando en estos momentos. La primera tiene que ver con creer que definitivamente en la Argentina la prisión perpetua se ha vuelto realmente perpetua, ¿sí? La idea de la prisión perpetua es semánticamente perpetua y significa perpetua es para toda la vida. Esta definición tiene algunos problemas. El principal problema que tiene es que el Código Penal nunca pensó a la prisión perpetua como una pena a perpetuidad, como una pena para toda la vida. El segundo problema es que tampoco lo dice el Código actual, porque el Código actual mantuvo esa frase del artículo 13 donde establece cómo se recupera la libertad a través de la libertad condicional y cuántos años de cumplimiento de reglas en la libertad condicional debe tener una persona condenada a prisión perpetua cuando recibe la condicional previamente. Entonces, el código pareciera dar a entender bastante explícitamente que la libertad condicional continuaría siendo una posibilidad para los perpetuos, a diferencia de esta mirada tan esquemática y tautológica de que perpetua es perpetua. El segundo problema, tal vez el más grave, tiene que ver con cómo se le da coherencia a esa definición perpetua es perpetua con el bloque constitucional federal argentino que establece que las personas van a la prisión para resocializarse, y entonces en qué medida el código podría establecer unas penas donde, independientemente de la resocialización o no, la persona está condenada a morir en prisión. Cómo dialoga en definitiva el principio resocializador de la pena, que es el que por tratados internacionales y por Constitución Nacional solamente puede regir en la Argentina, cómo dialoga en definitiva con la idea tautológica de que perpetua es perpetua. Solo para agregar un dato más, en otra composición previa de la Corte hubo que discutir esta situación en un fallo que se conoce como Jiménez Ibáñez, y en Jiménez Ibáñez, como un obiter, es cierto, como una opinión que no fue la que terminó de resolver el caso, porque el caso se resolvió por una cuestión procesal en verdad, la Corte dice, miren que esto de las penas a prisión perpetua, realmente perpetuas, afecta el principio de humanidad y son incompatibles con el ordenamiento jurídico argentino. Frente a esa situación hay una segunda manera de buscar una solución que tiene que ver con
encontraron alguna suerte de coherencia interna al código, encontrar algún mensaje dentro del código que nos permita entender cuál es la solución para aquellas personas que ya no van a tener libertad condicional. ¿Cuándo se van a ir aquellos que no tienen libertad condicional? Porque algún día deben irse, porque la pena realmente perpetua es inhumana. Frente a eso se construye el número mágico o trágico de 50 años, de donde sale básicamente de dos lecturas posibles. Una es tratar de buscar en el código cuál es el máximo que se establece para una pena determinada en años, a cuántos años de prisión establece el código que se puede condenar a alguien, y ahí nuevamente en esos delitos contra la seguridad de la nación, cuando están sumamente agravados por ser cometidos con armas y por funcionarios o jefes de fuerzas de seguridad o fuerzas armadas, aparece el número de 25 duplicable al máximo, su máximo duplicable, es decir, de llegar a los 50 años. También aparece cuando el código establece las reglas para pensar el concurso ideal, esa idea de cómo se hace para pensar qué tipo penal se le aplica a un hecho cuando ese hecho responde a varios tipos penales, a varios delitos existentes, ¿no? Cuando un hecho responde a varios delitos, ¿cómo se construye la escala penal? Y ahí el código aclara, nunca puede superar los 50. A partir de esas dos líneas es posible pensar o traer para las penas indeterminadas al 50 como el número máximo. Yo tengo algunas dudas con esa construcción. A mí me parece que construir a partir de reglas para penas determinadas un máximo de una pena indeterminada tiene algunos problemas de analogía, y tengo algunas dudas de que esa analogía sea una analogía in bonam partem, una analogía que responda adecuadamente a la pretensión del condenado, que en definitiva me parece que es la única manera en la cual podríamos pensar las analogías en el derecho penal. Entonces, yo ahí tengo algunos problemas para pensar que esa traducción sea posible. También tengo algunos problemas porque me parece que establecer esa analogía y fijar en 50 el máximo de la pena es, en definitiva, abonar a la idea de una pena materialmente perpetua, porque cumplir 50 años de prisión en la Argentina es una práctica que uno diría casi que solo excepcionalmente viable. Y finalmente, cuando uno lo piensa desde la mirada de la Corte actual, si bien lo pensó para casos distintos a estos, la Corte se ha manifestado en contra de la conversión de penas indeterminadas en penas determinadas, de lo que se conoce normalmente en la jerga como darle un número máximo de años a cumplir en prisión a las personas que tenían una pena indeterminada. En conclusión, a mí me parece que la tercera opción es la viable, y la tercera opción es entender que si el código se ha vuelto asistemático e incoherente e inaplicable por las reformas del 2004 y 2017, la solución correcta es entender que esas reformas son inconstitucionales, decretar la inconstitucional de esa reforma y volver al único código sistemático que hemos tenido, hasta tanto, en todo caso, el legislador sancione un nuevo código coherente, sistemático y aplicable para que todos tengamos disponibles. Mientras tanto, me parece que la única solución es decretar esas inconstitucionalidades y no tratar de buscarles unas coherencias internas a un código que evidentemente lo ha perdido. Claro que las declaraciones de inconstitucionalidad son una medida extrema, pero precisamente son extremas, pero existen, y son extremas porque deben usarse para estos casos. ¿Qué casos? Casos donde la solución que ha encontrado el legislador repugna al bloque constitucional federal, por pensar tal vez una prisión perpetua, o por no encontrar o no ofrecer soluciones para evitar la prisión perpetua, materialmente perpetua. O casos donde la única manera de dotar de coherencia interna haga falta construir soluciones originales buscando en otras partes del código institutos que no fueron pensados para nuestro caso, pero que podrían aplicar en este caso para salir del atolladero. Me parece que estos son los casos en los cuales la inconstitucionalidad es la vía, y me parece que por ahí es donde deberíamos pensar soluciones para los casos concretos, pero a su vez líneas de partida a partir de las cuales pensar ese código futuro que será en definitiva la verdadera solución a nuestra situación. Por ahí me parece que es la solución. Muchísimas gracias por el espacio y encantado de seguir discutiendo.